A los abogados Castán y Leca, los abogados que pelean por ti. Ya con nosotros la abogada Iliana y el abogado Alex. Bienvenidos. Hola, gracias por tenernos. Buenos días. Buenas tardes ya. Tarde, sí. Y bueno, esto es ya un fin de año que se complica, muchos operativos, muchas familias saliendo de viaje para pasar el año con familiares, amigos, vecinos. Abogada Iliana, hay una estrategia que se rumora en el famoso de boca en boca. Hemos leído algunas informaciones de que hay muchos arrestos por DUI y que esto directamente te puede conducir a una deportación. ¿Qué de cierto, qué de falso? Es mucho de cierto, como es considerado un crimen que pone en peligro la sociedad, la comunidad. Entonces, si te arrestan con un DUI y te transfieran con inmigración, el juez de inmigración no te va a dejar bajo fianza. Tienes que pelear tu caso detenido. Eso significa que tu caso es prioridad para el juez y se va a terminar mucho más rápido. Bueno, eso significa que si tienes un remedio que toma más tiempo para resolver, como por ejemplo una visa U, pues tu caso se va a terminar mucho antes de que puedes obtener una respuesta sobre tu caso, en tu caso de tu visa U. Por eso mi consejo será que peleen este cargo de DUI antes de que se pague cualquier fianza en la custodia del Estado. Contrata un abogado antes de pagar la fianza. Dígale a tu familia que llame a un abogado que entiende la ley de inmigración, tan como las leyes criminales, y puede Abogada, evaluar y tu es que, caso. y qué bueno que usted toque ese punto, porque muchas veces los familiares por desesperación van en donde está detenido, le dicen que hay una fianza de 10,000, 12,000 dólares, y usted lo ve sin buscar la orientación de vida, tratando de encontrar ese dinero, pidiendo prestado, cuando lamentablemente puede mejor buscar un abogado que los asesore correctamente para evitar todo este tipo de Sí, cosas. porque la fianza, si paga la fianza, no pueden salir porque tienen el hold de ICE. So, entonces es mejor usar ese dinero, como dijiste, al servicio de un abogado que le pueda ayudar. Pero como dice Liliana, tiene que estar seguro que el abogado que contrate sabe la ley de inmigración y la ley de caso criminal. Definitivamente usted tiene que hacer su cita ya. En estos días, si usted piensa salir de viaje, tiene que tener a la mano el número de una firma de abogados que representan confiabilidad, pero que sobre todo respeto, que se han ganado en sus años de servicio. Ellos son los abogados de Castanileca, 770-800-7000, 770-800-7000. Haz tu cita ya, casos de accidentes, casos de inmigración, defensa criminal. Aquí están los abogados de Castanileca. También puedes hacer tus preguntas en vivo a través de la red social de Facebook al 678-634-8292. Abogada, hay una situación que por supuesto queremos compartir con usted y es una noticia que muchos no sabemos realmente la profundidad. Estamos hablando del famoso cierre de gobierno. ¿En qué nos afecta eso a nosotros como comunidad? ¿Verdad? Es una pregunta bien complicada porque hasta nosotros los abogados que trabajamos con inmigración y con la corte nos estamos preguntando uno al otro y qué pasa con ese tipo de caso y qué pasa con la corte y qué está abierto y qué está cerrado. Bueno, empezamos por la agencia de inmigración. Esta es la agencia de los beneficios, la ciudadanía y naturalización, es donde mandamos todas las aplicaciones afirmativamente, decimos las peticiones, las aplicaciones de ciudadanía están abiertos, siguen recibiendo estas aplicaciones porque se están apoyando de las tarifas que pagan los aplicantes, pues, y no el gobierno. Así que esos programas siguen en efecto. Claro, hay unas excepciones, son unos cuantos, 5 excepciones que cuentan con apoyo del gobierno, y en esas categorías no se aceptan aplicaciones, pero se trata de algo de empleo, más de los visas de empleo no nos afecta tanto. Otra cosa, yo tengo reportado de algunos clientes que tenían su cita de las huellas dactilares esta semana que no pudieron ir, que estaban cerradas las oficinas. En este caso no tiene que hacer nada, simplemente espera que le dan otra notificación. Van a programar otra cita para ustedes si este es el caso.
Otro aspecto es la Corte de Inmigración. La Corte sigue funcionando para los casos detenidos, la gente que está en centros de detención, siguen con las audiencias, siguen con las fianzas. Siguen deteniendo personas porque las autoridades siguen trabajando, pero no van a tener las audiencias de los casos que no están en la cárcel, no están detenidos. Y es importante, qué bueno, aclarado el caso, porque hay muchas personas que dicen, bueno, y con este cierre de gobierno, entonces todo está paralizado. No es todo, es un cierre parcial, sí. No es todo. Abogada, en estas fechas, muchos accidentes de tránsito, hay una tormenta que afecta a nivel nacional el país. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Si en este momento usted tiene un accidente de tránsito, ¿qué es lo principal que nosotros debemos hacer, abogado Alex? Bueno, lo primero que debe de hacer es a llamar a la policía para hacer un reporte del accidente. Si tiene daños físicos, llama a una ambulancia. Si hay una cosa grave, si no, puede ir a una clínica, un quiropráctico, un doctor donde le puede atender. Como siempre hablamos aquí, si le llama la compañía de seguro, te ofrecen a firmar un documento. Antes de hacer eso, es bien importante llamar a la oficina de nosotros. 678-634-8292, llámanos en vivo para una pregunta. Pero si tienes un accidente en este momento, es que ese es un teléfono que debe estar al lado de tu vehículo, pegado en el timón. Ese es el 770-800-7000. Y es bastante fácil de aprender, es como un jueguito, 770-800-7000 es el número de los abogados Castañeda. Me encanta porque trabaja esta línea de teléfono las 24 horas del día. Y eso es súper importante porque si lamentablemente tengo un accidente en la madrugada, muchas veces las oficinas de abogados es un 8 a 5, un 8 a 6. Esta línea está disponible para todos las 24 horas del día para cualquier tipo de caso. Sí, cualquier tipo de caso. Si es un caso que tenemos que esperar hasta el lunes, un ejemplo, le regresamos la llamada para informarle al cliente. Si es una emergencia, un accidente de trabajo, un accidente de automóvil, nosotros enseguida podemos mandar a una persona a su casa, al hospital. Le podemos dar un consejo antes que firme algún papel, ¿entiende? Pero estamos ahí 24 horas. Tenemos las dos oficinas también en Norcross y tenemos otra en Atlanta que está bien cerca. Y vamos a dar la dirección. Tenemos una oficina en la Steve Reynolds Boulevard, esto es en Norcross, y por supuesto la de la 51 Lenox Point North en Atlanta. Dos localidades céntricas para que las personas puedan hacer su cita. 770-800-7000. Abogada, ¿qué es la liberación bajo palabra? Es un término que nosotros hemos escuchado mucho en estas semanas, porque a pesar de la política de tolerancia cero, el gobierno se ha tenido que ver obligado a liberar a muchas personas bajo palabra. ¿Qué es y cómo se determina esto? Y primero lo vemos menos y menos esos días, honestamente. No lo veo tanto en el último año como antes, pero esto es algo como es similar a lo dejarlo salir bajo fianza, pero la diferencia es muy grave, que no tiene que pagar una fianza. Entonces, esas personas muchas veces siguen reportándose con ICE y están esperando su fecha de corte. Esas personas siguen en el proceso de deportación. Pero como el proceso toma años, están bajo su palabra que van a aparecer, esa es bajo palabra, que prometen que van a aparecer en la corte para pelear su caso, para presentar su caso, pero los dejan salir porque no hay razones suficientes para mantenerlos detenidos. Por ejemplo, no son peligro a la comunidad, no parece como si se van a escapar. Por ejemplo, tienen sus vínculos al Estado, tienen sus hijos aquí en la escuela. Entonces es una alternativa para no tenerlos en estos albergues, precisamente cuando hemos visto que lamentablemente en estas últimas 2 semanas se ha reportado 2 menores fallecidos en manos de ICE. Lamentablemente, sí. Sí, dice que van a cambiar la póliza para que les den más atención médica a la gente que está en la frontera, para ayudar, para que no pase lo que pasó a los niños, los pobres niños que no deben de sufrir eso.
Así es, y los abogados de Castanileka, más de 10 años en nuestro estado de Georgia, unos abogados de verdad con un prestigio formidable por la seriedad con que trabajan sus casos. ¿Qué casos trabajamos en Castanileka para las personas que nos están escuchando a través de la 102.fm y de la 1010? Vamos a refrescar. Sí, accidente de trabajo, accidente de automóvil, casos de inmigración, algunos casos criminales que Ileana hace y a veces casos familiares. Abogado, precisamente hablando de casos de inmigración en una persona que solicitó asilo. Sin embargo, su pasaporte, y estamos hablando de una persona venezolana, está vencido. ¿Puede ella sacar su pasaporte venezolano aquí en los Estados Unidos, en una de las embajadas de Venezuela en tierra americana? Sí, y eso es una pregunta mejor para los consulados. Mi primera respuesta es que sí, claro, claro, como no, si está funcionando el consulado, pero como son las cosas con Venezuela, si hay algunas reglas especiales para venezolanos que salieron del país, tiene que siempre hablar con el consulado para que ellos le expliquen los requisitos, su consulado. Porque la pregunta y la duda de esta persona era que como ella solicitó un caso de asilo, estando en el caso de asilo, si ella podía hacer la renovación del pasaporte. Ella tiene que preguntar al consulado. Yo diría que sí, porque el consulado venezolano no tiene esta información. Es información que se ha dado al gobierno americano y el consulado y el gobierno americano no tienen esta comunicación. Es que no hay una notificación que CIS Inmigración le da a su consulado cuando uno pide asilo político, de ninguna manera. Y la persona que nos marcó al celular de vida lo puede hacer a través de nuestra línea, al 678-634-8292, si nos está escuchando al 678-634-8292. Abogada, ¿qué es un permiso C10? ¿Un permiso qué? C10. Un permiso C10. Sí, es el permiso de trabajo que le dan a uno cuando está en el proceso de cancelación de remoción. Es cuando está en proceso de deportación en la corte y ha sometido una aplicación se llama 42B de cancelación de remoción. Estando este caso pendiente, uno puede pedir el permiso de trabajo de inmigración. 678-634-8292. Nos puedes llamar en vivo, puedes escribir a través también de nuestro Facebook Live de vida o simplemente marcarle a los abogados de Castanileka al 770-800-7000. 770-800-7000. Recuerda que ellos trabajan casos criminales, accidentes de auto, accidentes de trabajo. Buscan la compensación que tú te mereces. Si a ti que manejabas sin licencia, alguien te chocó por detrás y piensas que no tienes derecho para un abogado, ellos están ahí para velar por tus derechos 24 horas al día. 770-800-7000. Hablando precisamente de la cancelación de deportación, hay mucha duda al respecto, porque muchas personas llaman, nos escriben mensajes: tengo 10 años, nunca he tenido una multa, ¿puedo aplicar para la cancelación de deportación? Esta pregunta la oigo yo todos los días. No hay una ley en este momento que le permita aplicar para la cancelación solamente porque ha estado presente en el país por 10 años. Tiene sus hijos aquí y no tiene récord criminal. Tiene que ser ya en el proceso de deportación en la corte para poner enfrente esta defensa. Es una defensa disponible solamente de una manera defensiva, no una manera afirmativa. Y por esto es porque tenemos todo este esquema de unos abogados que piden el asilo político, porque eso es algo que se puede pedir afirmativamente. Después se le deniega y lo mandan para la corte para deportación. Ya en este momento piden la defensa de la cancelación de remoción. Así trabaja este esquema, como lo llamo yo. Pero lo más importante es que una cosa es pedir esta defensa, pero otra cosa es ganarla, porque además de su presencia física por 10 años y tener hijos aquí, también tiene que mostrar que estos hijos, o si tiene padres residentes o ciudadanos, van a sufrir un sufrimiento excepcional y fuera de lo común. Así es el término legal. Si al inmigrante lo deportan fuera del país, estamos hablando de enfermedades muy graves, está muriendo la persona, el niño necesita cuidados todos los días, necesita cuidados diferentes de lo típico, sí.
Sí. ¿Qué tan común sucede esto? Porque hemos visto a muchísimas personas que teniendo ya 15, 10 años viviendo en los Estados Unidos, han ido donde algunos abogados y están bajo asilo político, tienen su permiso de trabajo, entienden que ya están legal en los Estados Unidos, sin saber que están en peligro o a las puertas de la deportación. Si no se dan cuenta, como tienen el permiso, agarran la licencia de conducir y se sienten más seguros, ¿verdad? Pero están en el proceso y están esperando su turno y va a llegar su fecha de corte, y si no aparece va a tener una orden de deportación, y si aparece también así va a terminar el caso, lo pueden detener allí mismo, ahí lo pueden mandar fuera. En el pasado muchos de esos casos se cerraban administrativamente por algunas personas con vínculos al país sin récord criminal. ¿Pero qué es un cierre administrativo, abogado? Un cierre administrativo es que tu caso ya no está en el calendario, ya no estás esperando tu fecha, lo están poniendo al lado, no hay una decisión final, pero está allá y tienen tu información. Ahora en esta época están reabriendo estos casos. Hay que tener muchísima precaución, hay que tener muchísimo cuidado, y en estas fechas de cierre de fin de año, usted tiene que tener precaución también al conducir su vehículo, pero estar seguro de que si tienes un accidente tengas este número a mano. Es el 770-800-7000. Son los abogados de Castañileca, los abogados que pelean por ti. 770-800-7000. Además, todavía tenemos regalos. Usted va ahora, en el caso de accidentes, la cita es totalmente gratis. Y desde que usted llega le van a regalar el beanie, el little beanie. El beanie para el frío. Es un regalo que está haciendo la firma de abogados Castañileca para las personas que han sido fieles a su firma de abogados por años. Hemos visto los testimonios, pueden ir a su página de Facebook, ahí usted va a ver los testimonios de tantos clientes que hoy han podido resolver casos que muchas veces parecían cerrados o imposibles. No, a veces recibimos, vienen gente de otros abogados, mi abogado dice que no tengo caso. Nosotros ha podido lograr mucho en arreglar muchos de los casos. Tuvimos un caso que hablamos hace unos cuantos meses donde le dieron a la señora los documentos para atrás, le dijeron que no tenía caso y pudimos sacarle $1 millón. ¡Wow! Donde le dijeron que no había caso. Imagínese usted, quiere este ejemplo, si has tenido un accidente, tienes 6 meses y todavía no lo has reportado, tienes que llamar a los abogados de Castañileca al 770-800-7000. Un ejemplo como ese es bastante... Sí, es bien grande, sí. Bien grande. De no tener un caso a ganar un caso de $1 millón. Atendemos casos criminales, casos también, por supuesto, de inmigración con la abogada Iliana, siempre dispuesta a escucharlos. Abogada, hay una persona que es ciudadana española. Entró con el famoso permiso de los 3 meses. Se quedó en los Estados Unidos, de la Visa Waiver Program. Ya tiene 1 año. Ajá. Aquí en Georgia. Es que no salió. No a salió, tiempo. no se fue. Okay. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿Pueden ellos regularizar su estatus? Es posible, sí. Yo tengo un cliente así que ya agarró su residencia, tengo otro en el proceso, de hecho 2 o 3. Hay unas personas que son, por ejemplo, tienen ciudadanía dulces, de 2 países, de Brasil y de Portugal. Y entran con la Visa Waiver Program, pero tienen otro caso relacionado a algo en Brasil o de Venezuela y de España. Así que se tiene que mirar su caso y evaluar qué tipo de caso tiene. Además, a través de casarse con un ciudadano americano, también tiene esta opción. Pero haber entrado con este tipo de permiso y haberse quedado más que el tiempo permitido es igual en un estatus de presencia ilegal. Entonces, para los ciudadanos españoles, ¿tienen ellos que cuando hacen el cambio de estatus pedir el famoso perdón o no se aplica para ellos? Eso depende de con quién se casa con un residente o se casa con un ciudadano. Además, hay diferentes memorándums que salen
cómo inmigración va a manejar estos casos, porque sí son un poco fuera de lo típico de la mayoría de los casos. No es como entrar con inspección, entrar con una visa y no importa cuánto te quedaste si se casas con un ciudadano. Pero sí, como les di el ejemplo, cuando es un pariente inmediato, eso quiere decir padre de ciudadano americano más que 21 años o esposo de ciudadano americano o hijo menos que 21 años, entonces sí tiene esta oportunidad. Entonces, de arreglar. usted que me está escuchando, ciudadana venezolana que mandó su pregunta, lo mejor en este caso es casarse por amor con un ciudadano americano. O si es venezolana, tal vez también tiene un caso de asilo político. Me gustaría hablar con esta persona para evaluar su caso potencial de asilo político. Marque ahora mismo, haga su cita. La abogada Ileana está disponible al 770-800-7000, 770-800-7000. Son los abogados de Castanileca, los abogados que pelean por ti. La abogada Ileana se puede sentar contigo personalmente y ver las diferentes posibilidades, precisamente abogada por el número de asilos que está llegando a nuestro estado de Georgia. ¿Por el número de asilos? ¿Cómo? La cantidad de peticiones de asilo que están llegando de diferentes nacionalidades, no solamente la venezolana. Sí, no, pero acuérdense que hay diferencia entre el asilo político que se pide en la corte y el asilo político que se pide afirmativamente con inmigración, porque el asilo que se pide con inmigración va a otro estado. No se queda en Georgia porque ellos tienen los centros. Qué interesante. Sí, pero en la corte en Georgia es cuando estamos hablando de los números de asilos aprobados más bajos en todo el país, es en la corte. Entonces, usted tiene que asesorarse debidamente con un abogado de inmigración. No es que a Pedro le aprobaron el asilo y no tenía las suficientes pruebas, que a María se lo negaron y tenían todas las pruebas del mundo. Hay que asesorarse con expertos, pero sobre todo con abogados que tienen años de experiencia probando en las cortes de Georgia su profesionalidad. Ellos son los abogados de Castanileca, los abogados que pelean por ti. Haz tu cita ya al 770-800-7000. Hay que recordar que son expertos en casos de accidentes. Así como dijo el abogado Alex, un caso que prácticamente estaba descartado por otra firma de abogados, ellos pudieron sacar $1 millón en compensación. Si piensas que no tienes papeles, que no tienes derecho y has tenido un accidente de auto, sí, tienes derecho. Castanileca le puede ayudar. Castanileca les puede ayudar, solamente tiene que marcar el 770-800-7000. Y aprovechando que tenemos a la abogada Ileana aquí con nosotros, hablamos de los famosos casos de visa U. Algo que también es bastante común aquí en nuestro estado de Georgia. Sí, a los casos de la visa U, muchas personas también piensan que una vez que han sufrido el crimen y ya, la visa U va a llegar pronto, solo que somete la aplicación. Pero la verdad es que son muchos años de espera. Es una muy buena opción para muchas personas que no tienen otras opciones, porque la visa U perdona muchas infracciones en la ley de inmigración que ningún otro tipo de caso lo hace, como por ejemplo una deportación previa, como por ejemplo el bar permanente, que se trata de haber salido y entrado varias veces en el país. Puede pedir la visa U. No significa que se la van a dar, tiene que ser una evaluación de los factores en su favor y los factores en su contra. Ahora, si es algo menor, si es algo de un asalto agravado, decimos que le permite cualificarse para la visa U y someter la aplicación, pero todo que sufrió son 2 minutos en cuales una persona le apuntó una pistola, pero además tiene 5 DUIs en el pasado y ha venido en el país 5 veces, pues es probable que no se va a ganar esta visa U, ¿verdad? Pero las visas U son muy buenas para crímenes sexuales, especialmente niños abusados, y yo veo muchos de esos casos se aprueban. Eso son los tipos de casos para los cuales se intentó este remedio de la visa U. Definitivamente cada vez que nosotros tenemos a los abogados de Castanileca con nosotros, nos vamos muy satisfechos. Y usted también, que nos está escuchando y viendo a través de la 102.1 FM y 1010, y por supuesto a través de la red social de Facebook.
casos de accidentes, compensación laboral. Tuviste un accidente en casa y no sabes que por tener un accidente en casa también puedes tener beneficios, abogado Alex. Sí, a veces depende si hay una negligencia. A lo mejor tuvimos un caso donde la persona estaba en una casa donde estaba un deck afuera y el deck se cayó con 20, 30 gente y se pudo probar que el deck no se hizo bien, la madera estaba podrida. Cada caso, no tenga pena, llama a la oficina y nosotros lo podemos evaluar. Los abogados de Castanileca, los abogados que pelean por ti. Recomendaciones finales para este cierre de año, porque el próximo viernes ya comenzamos el 2019. Bueno, que manejen con cuidado, no manejen y tomen y que disfruten el año nuevo. Sí, y de mí también, feliz año nuevo. Tengan cuidado, no manejen tomados, pero si le pase, nos pueden llamar y que disfruten las fiestas. 770-800-7000. Cuando usted se vaya para su fiesta de fin de año, tenga este numerito en su bolso, en su cartera. Es el 770-800-7000. Recuerda que los abogados de Castanileca están ahí en esta línea de teléfono las 24 horas del día. 770-800-7000. Será entonces hasta el próximo año y hasta el próximo viernes. Happy New Year. Gracias.